la voz de Dios hizo los cielos y la tierra. El impacto del poder de Dios libertó a Israel. El impacto de la mano de Dios hizo caer al enemigo. El impacto de su amor hizo nacer a su hijo. El impacto en el ciego vio. El impacto en el cojo y caminó. El impacto en el sordo oyó. El impacto en el agua en vino se tornó. El impacto en Lázaro y revivió. Impactó panes y peces, multiplicó. El impacto en la cruz por nosotros murió. El impacto en la muerte y resucitó. Dios les bendiga, hermanos. Para nosotros es un placer y un privilegio estar aquí una vez más con ustedes. Les saludamos desde la Iglesia Monte de Sion de Martorell, su servidor, el pastor Edilberto Mendoza, para hacer este programa tan especial, el Pan Nuestro de cada día, este ministerio que está trayendo de tanta bendición para muchas personas que se conectan aquí en España, fuera de España. Estamos muy contentos y complacidos de que Dios nos presta un día más de vida para poder traerles a ustedes este mensaje, la palabra de Dios, para que donde quiera que usted llegue, en cualquier circunstancia que se está viviendo, Dios sea propicio y sea dando esa porción de la palabra para cada uno de nosotros. Para nosotros, hermanos, es un placer esta tarde contar con un nuevo invitado para este programa, que no va a ser ni la primera ni la última, sino que se están agregando más ministerios a este precioso programa, El Pan Nuestro de cada día. Y queremos darle el saludo al reverendo José Duarte, el secretario de la Iglesia Pentecostal Unida en Argentina. Pastor, Dios le bendiga. Dios le bendiga, pastor. Para mí es un placer y una tremenda bendición poder estar con ustedes y a toda su audiencia, todos los hermanos, hermanas en España, y sabemos que nuestro Dios es un Dios grande, maravilloso y un Dios de milagro, maravilla. Amén. Amén. Qué bendición. Hemos tenido algunos pastores de allí de Argentina. Hoy comienza a ampliarse más ese círculo de amistades, porque así lo creemos, de hombres de Dios, mujeres de Dios. Y para nosotros, qué privilegio tener al reverendo José Duarte con nosotros. Pastor, ¿qué le parece si antes de comenzar esta preciosa transmisión, hacemos una oración para que el Señor bendiga, para que el Señor prospere, para que el Señor unja, y así de esta manera podamos ser de bendición a muchas personas en el nombre de Jesús? Así que por favor, pastor, diríjanos en la oración. Amén. Señor Jesús, te damos gracias en este día. Una vez más, Señor, agradecido, Señor, por este momento, este tiempo que tú nos das de poder, Señor, hablar de tu palabra. Que tu presencia y tu Santo Espíritu esté sobre cada uno de nosotros y sobre esta audiencia, Señor. Que tu gloria se manifieste una vez más en el nombre de Jesús. Bendiga, Señor, al pastor Mendoza, toda su familia, su congregación, por este gran sentir de poder extender el reino de Dios aquí en la tierra, de poder llevar su palabra adelante y llevar la obra que Dios ha puesto sobre sus vidas, para la gloria y honra de tu nombre. Bendiga, Señor, en esta tarde. Bendiga, Señor, tu palabra. Que tu santa unción, Señor, esté sobre mi vida y sobre toda esta congregación, Señor, del pastor y toda la audiencia, en el nombre de Jesús. Gracias te damos, oh Dios, y todo sea para tu gloria. Amén. Gloria a Dios. Amén. Pastor, ¿qué le parece si tomamos un momentito y compartimos este link a las personas que nos conocen, amigos, familia, y así de esta manera podemos ser de bendición? Este ministerio no está para recaudar fondos, para vender libros, para vender productos. Nosotros no tenemos ni oro ni plata, pero lo que tenemos, de eso damos. Y eso es la palabra de Dios, y lo hacemos con todo el cariño, con todo el amor. Así que vamos a poder a compartir. Ahí le vamos a enviar, pastor, el link para que usted pueda también compartirlo a alguna persona que usted conozca, algún amigo, algún conocido, alguna familia. Y
vamos a dejar que esta palabra pueda ser de mucha bendición. De verdad que para nosotros, ustedes hermanos que están conectándose en este momento, queremos decirles, hermanos, que este programa es para ustedes, es para la gloria de Dios, pero es para el beneficio de su pueblo. Siempre hemos dicho que todo lo que Dios nos ha dado, lo que tenemos, no lo tenemos por mérito propio, por justicia propia, por santidad propia. Todo esto es de parte de Dios. Así que no debemos de quedárnoslo para nosotros, sino debemos de compartirlo para los demás. Y qué bendición poder tener aquí al secretario de la Iglesia Pentecostal Unida en Argentina, al reverendo José Duarte. Yo quisiera que, pastor, antes de ir al mensaje de la palabra de Dios, nos gustaría poderle conocer un poquito más, si usted nos pudiera hablar de su testimonio, de su conversión, del tiempo de ministerio. Nos gustaría de verdad poder escuchar este testimonio. Así que bien pueda, pastor, y nos comenta. Amén. Gracias a Dios. Bueno, este ha sido un paso muy importante que he tomado en mi vida, ¿no es cierto? Hace más de 35 años que estoy en el camino del Señor y pastoreando ya 30 años. En el lugar donde estoy, Dios realmente me ha llamado de una manera especial, siendo que yo no llegué, digamos, a veces entendemos que llegan por necesidad, por problemas, a veces, pero mi problema era un gran vacío que yo tenía en mi vida. O sea, siempre fui un hombre que he trabajado toda mi vida, he estudiado, me he capacitado, he tenido una gran empresa y bueno, de ahí Dios me llamó. No me faltaba nada, aparentemente, pero sí no había manera de llenar el vacío que había en mí. Había una necesidad grande, hasta que un día uno de los hombres que trabajaban conmigo me comenzó a hablar del Evangelio. Y ahí fue como comencé a sentir algo diferente cuando me hablaba. Él, comíamos juntos y me hablaba y me decía, yo voy a orar, decía, por los alimentos, voy a dar gracias. Y yo nunca le prohibí, le dije, no, dé gracias. Y así comenzó. Y después, bueno, me habló, me llevó a su pequeña iglesia, humilde iglesia, y ahí en donde Dios me tocó. Dios me tocó, Dios me llenó con su espíritu, Dios comenzó a hacer una obra grande en mi vida, y quiero decirle que mi llamado, porque realmente he tenido un llamado bastante, voy a decir, Dios vio que dice que llama con amor, pero también yo recuerdo que comencé a llegar a la iglesia y el pastor de la iglesia me decía, usted, hermano José, tiene que tratar de comenzar a servir al Señor. Y yo le decía, no, pastor, yo no tengo tiempo para eso. Lea la palabra de Dios, me da... No, pastor, yo no tengo tiempo para eso. Yo soy un hombre que trabajo, no estoy para eso. Así que, y le decía, y dé gracia que le traigo mi diezmo. Pero para mí lo importante era mi diezmo. Para mí lo más importante era darle el diezmo. Pero ¿sabe por qué? Porque siempre creí de que escuché que a través de eso venía la bendición de Dios. Pero mire cómo Dios me llama. Entonces, hasta que un día tuve un accidente muy grande y realmente fue un milagro, hermano, que yo esté con vida. Entonces, a partir de ahí, estuve internado un buen tiempo, no podía caminar, a partir de ahí comencé a leer las escrituras. Déjame traer una Biblia, voy a leer. Y ahí tuve tiempo para leer, cosa que siempre yo le decía al pastor, no, pastor, yo no tengo tiempo para leer eso. Pero ahí tuve todo el tiempo. Entonces, por eso siempre enseño y les digo, a veces Dios nos llama y nos llama de una manera especial, por decir. Entonces, ese fue mi llamado, porque a partir de ahí me di cuenta de que yo tenía que servir al Señor. Y ahí comencé mi ministerio, pastor. Comencé a servir en la iglesia, a ayudar, a trabajar, y bueno, luego ya comencé a ministrar también. El pastor me ha puesto a ministrar y luego comencé ya una iglesia. Había una familia que le hemos hablado, que eran de los títulos, le hablamos del nombre, y comencé a enseñarle, le hemos bautizado a esa familia, y ahí comencé, hermano, lo que es la iglesia, en una casa, ¿no es cierto? Comencé en una casa, enseñando, predicando, y ahí se fue creciendo el grupo, hasta que luego
llegamos a un grupo de aproximadamente 35, 37, ya buscamos un salón, un lugar, compramos y continuamos. Luego se fueron añadiendo y en poco tiempo, pastor, Dios nos ha bendecido grandemente, comenzaba a traer las almas y hemos llegado a un buen número, amén, de almas, y tuvimos que ampliar la iglesia, comprar al lado, ampliamos, y Dios fue añadiendo, o sea, fue añadiendo, y Dios ha comenzado. El lugar donde estoy predicando y donde tengo la iglesia, pastor, más de 25 años allí, es un lugar muy necesitado, es un lugar en donde llegan todos los inmigrantes de los países alrededor, y es un lugar que nosotros le llamamos asentamiento. Es un asentamiento en donde, ¿por qué le llamamos asentamiento? Porque ahí ellos van, toman los terrenos, no pagan ninguna renta, nada, sino solamente se instalan allí. Y allí, hermano, gracias a Dios pudimos con los hermanos levantar un tremendo templo, y allí hemos bautizado miles de personas, amén. Y Dios nos ha bendecido grande, pero grandemente, a pesar del lugar, a pesar que es un lugar que a veces, si lo miramos con los ojos carnales, es un lugar que la sociedad lo desecha, pero allí Dios ha levantado una iglesia, allí yo he hecho mi ministerio, mi liderazgo, hasta aquí el Señor nos ha ayudado, y yo creo fielmente en que nos va a seguir ayudando, porque todo lo que hacemos, pastor, lo hacemos para la gloria de nuestro Dios. Así que es una bendición poder servir a este Dios y poder estar en ese lugar llamado Barracas. Es un lugar donde realmente, le digo, la sociedad lo desecha, no ni quieren ir, pero allí hay miles y miles y miles de personas, y tengo una iglesia, yo le digo, tengo una iglesia internacional, porque tengo hermanos de Colombia, hermanos de Venezuela, hermanos de Chile, hermanos de Paraguay, hermanos de Bolivia, y realmente es una bendición de distinto. Me ha costado unir las diferentes culturas, porque no es fácil, pero Dios me ha ayudado, y hoy ya hemos levantado hemos levantado 11, han salido 11 iglesias hijas de este lugar, hemos levantado 16 pastores, así que, y la obra sigue creciendo, y ahora estamos trabajando mucho con grupos celulares, grupos de hogares, y a pesar de la pandemia, ¿no es cierto?, a pesar de que las iglesias a veces no podemos realizar cultos, pero, hermano, Dios, yo digo, Dios, todo es del Señor, porque los grupos han crecido, los grupos de hogares han crecido y siguen creciendo y se siguen multiplicando para la gloria del Señor. Así que es una bendición servir a este Dios. Le digo, Dios nunca, yo soy más que agradecido a Dios por lo que Dios ha hecho, en mi vida, en mi hogar, en mi familia, en mi ministerio, y bueno, hasta aquí el Señor nos ha ayudado. Y yo digo, Señor, en tus manos estamos, hasta que tú digas. Amén. Así que gracias a Dios. En una síntesis le puedo dar más o menos todo lo que fue el comienzo y cómo llegamos a estos días, ¿no? Y realmente seguimos, hermano, predicando, seguimos, pastor, predicando en los grupos. Realmente es una bendición los grupos de hogares, porque trabajamos en las casas, oramos, llegan las familias, y tenemos un buen grupo de hogares, y es lo que seguimos, y seguimos creciendo. Yo creo que, les digo, cuando volvemos a nuestro templo, vamos a volver con el doble de gente. Amén. ¿Amén? Porque los grupos, es increíble el crecimiento. Nos ayudan, y hay problemas y dificultad, pero estamos allí. Dios siempre está con nosotros, así que es una bendición, pastor. Gracias, pastor. Qué bendición, pastor, su testimonio. Hermanos, mire lo que nos está comentando, nos está relatando el reverendo José Duarte, que él en su trabajo, alguien le habló, y aquí ya tenemos a varios pastores, a varios evangelistas, grandes hombres de Dios que fueron ganados en el trabajo, y a veces a nosotros nos da vergüenza
testificar, repartir un folleto, orar en la hora del alimento. Y no sabemos que a lo mejor de entre esos empleados, esos compañeros de trabajo, ahí hay predicadores, hay evangelistas, hay pastores, hay misioneros. Hermanos, que esto que el pastor nos acaba de comentar sea un estímulo de fe. La Biblia dice, no me avergüenzo del evangelio porque es poder de Dios para salvación. Y qué bonito testimonio nos acaba de comentar, pastor. Gracias por decirnos. Y realmente en el lugar donde se está la situación, la economía, la inmigración y todo, pero realmente de lo vil y menospreciado escogió Dios para avergonzar a lo fuerte, a lo sabio. Así que, pastor, de verdad, aquí por lo menos en donde nosotros estamos pastoreando, también tenemos a personas que son del Salvador, son de Honduras, Colombia, Venezuela, Ecuador, Chile, Paraguay. Ha llegado de Uruguay e Italia, de África, o sea que también, y realmente es un reto porque son diferentes culturas, pero bueno, gracias a Dios que hoy en día, ya después de bautizados, nuestra ciudadanía es la celestial, gloria al Señor, y nuestro lenguaje es la palabra de Dios. Gracias por comentarnos el testimonio. Hermanos, mire, qué bendición que tenemos aquí al reverendo José Duarte. Él es el secretario de la Iglesia Pentecostal Unida en Argentina. Es una de las personas que está ahí en junta directiva, que está llevando, digamos, lo que es toda la organización de la iglesia, lo que acontece. Estamos muy contentos de tenerle aquí, pastor. Gracias también por comentarnos lo de las células. Aquí nosotros le llamamos grupos de crecimiento, y eso realmente da un impacto, da un crecimiento, porque todo el cuerpo está trabajando, todo el cuerpo está activo. Y también queremos que eso que nos acaba de comentar, que a través de los grupos, la iglesia allí en Buenos Aires se está multiplicando. Si funciona Buenos Aires, si funciona en Bogotá, si funciona en Los Ángeles, si funciona, también va a funcionar aquí en España, porque este no es una estrategia humana, este no es una idea del hombre, esto es un plan divino. Sabemos que lo encontramos en el libro de los Hechos. Pastor, que de verdad que es un honor tenerle aquí con nosotros. Ahora queremos darle a usted un espacio para que usted nos pueda dar el mensaje que usted siente en su corazón. Y recuerden, hermanos, que nos pueden escribir, que nos pueden hacer preguntas, dependiendo del tema que usted lo pueda hacer. Así que envíenos, por favor, estén pendientes. Vuelvo otra vez a tomar un momentito. Vamos a compartir este link, este enlace para si conocen hermanos en Argentina, familia en Argentina, por favor, escríbanos. Vamos a transmitirle al pastor estos contactos y poder crear las conexiones para que toda nuestra familia que está lejos también pueda venir a los caminos de Dios. Así que, pastor, sin más preámbulo y amigos, vamos a darle el paso al reverendo José Duarte para que nos traiga la palabra de Dios. Pastor, con todo gusto, ahí tienen los micrófonos para usted. Amén. Gracias, pastor. Muy amable. Nuevamente agradezco. Quiero agradecerle especialmente a usted, su familia, sé que está haciendo un tremendo trabajo allí. Que Dios les siga bendiciendo, Dios siga añadiendo las almas que han de ser salvas. Sé que Dios lo va a usar, está usando y lo va a usar grandemente para su gloria. Yo quiero ir al libro de los Hechos, el capítulo 4. Quiero hablar de un tema, quiero predicarles sobre un tema importante. Toda la palabra de Dios es importante, pero a veces hay algo que nos toca, que es lo que Dios ha puesto en mi corazón. Libro de los Hechos, capítulo 4, versículo 31 al 33. Y voy a tomar lectura en el nombre del Señor Jesucristo. Dice así su palabra. Hechos, capítulo 4, versículo 31. Cuando hubieron orado, el lugar en que estaban congregados tembló, y todos fueron llenos del Espíritu Santo, y hablaban con denuedo la palabra de Dios. Y la multitud de los que habían creído era de un corazón y un alma, y ninguno decía ser suyo propio nada de lo que poseía, sino que tenían las cosas en común. Versículo 33 dice, y con gran poder los apóstoles daban testimonio de la resurrección del Señor Jesús, y abundante gracia era sobre todos ellos. Señor, gracias te damos por esta palabra.
que tú puedas, Dios mío, en este momento, derramar de tu presencia sobre cada, Señor, aquel hermano, hermana, amigo que está escuchando, que tu Santo Espíritu, tu presencia, Señor, esté sobre sus vidas, y con tu santa unción, Señor, esté sobre mi vida y sobre cada uno de ellos, para poder recibir todo lo que tú tienes para cada uno de nosotros. Amén. Gloria a Dios. Y mi tema es, en esta tarde, es conectémonos al poder. Todo ser humano necesitamos en este tiempo estar conectados a algo. Y el mundo entero se conecta, ¿no es cierto?, a diferentes causas o diferentes cosas que creen que les va a ayudar o les va a venir bien para un crecimiento, para una fortaleza, etcétera, o para poder llevar una buena vida. Pero yo quiero decirle en esta tarde que todos necesitamos de un poder, pero principalmente, y más en los tiempos que estamos viviendo, necesitamos estar conectados al poder de Dios. Necesitamos estar conectados para poder vivir, ¿no es cierto?, una vida totalmente diferente. Del momento que Dios nos llama y venimos a sus caminos, ¿no es cierto?, sabe que Dios transforma nuestras vidas. Lo que cada uno de los hijos de Dios que hoy estamos en su camino, Dios ha transformado nuestras vidas. No somos lo que éramos. Cuando Dios nos llama, ¿no es cierto?, nos cambia, nos transforma. Ya hablamos diferente, ya andamos diferente, ya pensamos diferente y ya actuamos diferente. Porque hay algo que está en nosotros que nos mueve a poder cambiar nuestra vida. Necesitamos poder en nuestras vidas para poder vencer también las acechanzas del enemigo, porque sabemos que el enemigo siempre acecha nuestra alma. Necesitamos el poder para alcanzar a un mundo perdido. Hoy podemos ver y podemos observar el mundo entero, esta pandemia que está azotando el mundo, pero que damos gracias a Dios, hermano, que Dios mantiene a su pueblo, que Dios guarda y protege a pesar de todas las circunstancias, muchas veces que nos toca vivir. Esta es nuestra disposición para poder decir, Señor, necesitamos estar conectados. Tenemos la promesa del poder de la gran comisión, Mateo 28, 19 al 20, de ir y predicar el evangelio. Pablo anhelaba el poder de la resurrección en Filipenses 3:10. La iglesia primitiva tenía el poder para cambiar un mundo entero, y así fue. 12 hombres que realmente han tomado la decisión de extender y de llevar la palabra de Dios. Ellos lo hicieron sin mirar sus necesidades, sin mirar quizás a lo que se estaban exponiendo. Aún muchos de ellos han dado su propia vida, han sufrido cárceles, azotes y cuantas otras cosas más, menosprecio. Pero ellos no callaron. Ellos siempre tenían en su mente y en su corazón de predicar la palabra de Dios, de llevar adelante y enseñar y mostrar al mundo que había un Dios que sana y que salva, un Dios que está siempre dispuesto para toda buena obra. Pero ¿cómo sucedió? ¿Por qué hablamos de conectarnos al poder? Hay algo que sucedió en el aposento alto, cuando todos los discípulos y un buen grupo estaban reunidos esperando lo que Jesús le había prometido. Jesús le dijo, quedad en Jerusalén y esperad que él iba a enviar un consolador. Se estaba refiriendo al Espíritu Santo. Del momento que el Espíritu Santo fue derramado, y allí los 120 que recibieron ese poder de lo alto, porque el Espíritu Santo es poder. Por eso le estoy hablando de debemos conectarnos. Amigo, hermano, si usted aún no ha llegado a la presencia de Dios y no conoce a este Dios, le estoy hablando de un Dios que sana, que salva. Le estoy hablando de un Dios de amor y de misericordia. Le estoy hablando de un Dios que nada para él es imposible, sino que siempre está dispuesto, estuvo, está y estará dispuesto para toda buena obra. Por eso que realmente la iglesia primitiva, cuando los 120 recibieron ese espíritu, comenzó sus vidas a cambiar. Totalmente fueron transformados. Dios comenzó a obrar, porque, hermano, el Espíritu Santo es Dios en nosotros.
Por eso hablamos del poder. Por eso hablamos que el Espíritu Santo es poder. Pero allí en Timoteo nos dice muy claro, bien, que Dios no nos ha dado un espíritu de cobardía, sino un espíritu de poder, de amor y de dominio propio. Tenemos el dominio propio, tenemos el poder. No nos debemos cansar de hablar de este evangelio. No nos debemos cansar de extender el reino de Dios aquí en la tierra. No debemos tener temor, porque como dice, no nos ha dado el espíritu que Dios nos ha dado, es Dios en nosotros. Hermanos, podemos seguir adelante a pesar de todas las cosas que están sucediendo. Sigamos luchando, sigamos predicando, a pesar que a veces acá en Argentina ahora no, las iglesias, las puertas de las iglesias están cerradas por el tema de la pandemia, pero hermanos, estamos siguiendo con los grupos. Si bien nos cerraron las puertas, pero nos abrieron los hogares. Dios abrió los hogares y hoy estamos inundando en los hogares, hermano. Dios, hermano, la palabra de Dios se va a extender. Aún la escritura dice, miraban en la época del Éxodo, en la época cuando Israel estaba allí sometido por los egipcios, dice que cuando más los oprimían, más crecían, más se multiplicaban. Y así es, hermano, no ha cambiado. Esta pandemia quizás no quieren oprimir y nos oprimen, pero hermano, el pueblo de Dios se sigue multiplicando. La palabra de Dios se sigue extendiendo. El Espíritu de Dios se sigue derramando con milagros y maravillas que aún suceden en los grupos. El Espíritu Santo reciben. En los grupos hay sanidades, en los grupos hay milagros, hermano. No debemos dudar eso. Por eso le estoy hablando de estar conectado a este poder. Es importante. La naciente iglesia, la iglesia primitiva, ellos tuvieron la oportunidad de cambiar este mundo y lo han hecho. 12 hombres que han tomado la decisión y lo extendieron. Hermanos, si 12 hombres lo hicieron, ¿cuánto más nosotros podemos hacer lo que somos mucho más que 12? Miles y millones en el mundo entero que estamos listos predicando este evangelio. Y hay que seguir predicando arrepentimiento, bautismo en el nombre de Jesús y bautizándole para la gloria del Señor, para que arrebatara las almas aquellas que están sometidas bajo la mano del maligno. Pero hermano, Dios es mayor que todas las cosas. Aleluya. Y usted quizás se pregunte, ¿cómo puedo hacer, pastor, para que ese poder esté en mí? Debemos conectarnos con ese poder. ¿A través de qué? A través de la oración. Debemos orar y pedirle al Señor, Señor, derrama de tu espíritu sobre mi vida. Señor, yo quiero ese poder. Amén. Yo quiero que si nosotros miramos las escrituras, dice que cuando el pueblo de Dios, cuando se juntaban, oraban, ¿qué hacían en la antigüedad, en la iglesia primitiva? Cuando realmente el primer mensaje evangelístico predicado por Pedro, amén, cuando él dijo arrepentido y bautizado, ese día se bautizaron 3,000 almas. Ahora, mi pregunta que yo siempre leo, ¿cómo hicieron para poder cómo pudieron ser para poder mantener 3,000 almas que fueron bautizadas en el nombre de Jesús? No había templo para poder, en donde ellos pudieran estar. Tuve la oportunidad, hermano, de estar en Israel y fue realmente una bendición en el aposento alto. Cuando entramos, la presencia de Dios tan tremenda, cómo se siente, era algo tremendo y maravilloso. Y miraban, hermano, los lugares en donde ellos se reunían. Dice que iban de casa en casa, pero hay algo que ellos hacían. Ellos oraban, ellos compartían, ellos cantaban alabanza y dice que estaban juntos y unánimes. Amén. Y dice, y Dios añadía los que habían de ser salvos cada día. Si queremos realmente, hermanos, ser un especial tesoro en las manos de Dios, debemos buscar de estar conectados a este poder. Debemos conectarnos con el poder de la oración. Es muy importante. Porque si miramos la escritura, dice que cuando ellos oraron y saben cuando estaban allí encarcelados los discípulos, dice que el lugar tembló. Amén. Entonces, aún en el aposento alto, cuando estaban reunidos ellos y estuvieron orando, también dice que el lugar tembló, lenguas de fuego cayeron y todos fueron llenos del Espíritu Santo. El mensaje es claro, hermano, es muy claro. El poder viene por medio de la oración. El poder de Dios viene por medio de la oración. Si quiero poder de Dios, debo orar. Yo entiendo que a veces cuesta orar, pero hermano, si usted lo hace,
Dios va a mover su mano. Dios va a mover su mano grandemente sobre su vida. Y si usted realmente se pone en las manos de Dios, Dios le va a usar para la gloria de su nombre, porque para eso Él nos llamó, para usarnos. Él nos llamó para que nosotros podamos servirle en espíritu y en verdad. Por eso le digo, los discípulos le pidieron al Señor que le enseñara a orar y el Señor le enseñó. Jesús muchas veces, amén, le enseñó la oración. Jesús estaba allí orando y la escritura dice que cuando Él terminó, los discípulos le dijeron, maestro, enséñanos a orar. Y eso es lo que Jesús hizo. Hermano, hay algo tan importante en la palabra de Dios. Y yo leía un poco todo el libro de los Hechos, me encanta porque es el nacimiento de la iglesia, es los comienzos de la iglesia. A veces buscamos métodos para poder evangelizar, métodos para poder ver cómo hacer para atraer las almas, pero realmente si nosotros nos detenemos en el libro de los Hechos, del capítulo 1 en adelante, usted va a encontrar todos los medios. No hay mejor evangelista que nuestro Señor Jesucristo. No hay mejor método de lo que Él usó. ¿Él qué usó? Él me envió a los que fueran de casa en casa y eso es lo que hicieron y eso le trajo crecimiento a la iglesia. Si lo hizo en la antigüedad, ¿por qué no lo podemos hacer hoy? Y eso hoy en nuestro país, hermano, nosotros como comisión directiva hemos instruido a todas las iglesias del país y hemos puesto un plan para grupos pequeños, amén, para grupos de hogares. Hemos hecho seminarios y hemos escrito libros, y todo, hermano, no hay revelación de ningún hombre. No puedo decir, ay, Dios mío, no, es la palabra de Dios que se nos reveló. Es la palabra de Dios que nos reveló que es lo que hay que hacer para poder alcanzar. Y cuando estamos conectados al poder de Dios, hermano, puedo asegurarle que usted va a ir de triunfo en triunfo, de victoria en victoria. No vaya a pensar que usted no lo puede hacer. No diga, ay, pero yo no tengo los medios. Ay, pero yo no tengo suficiente dinero. No hace falta. Lo que hace falta es un corazón decidido para Dios, es abrir su corazón, dejar que Dios entre en su corazón y Dios va a comenzar a hacer la obra en su vida, va a comenzar a transformar su ser, va a comenzar a hacer algo tan grande y maravilloso que ni usted mismo va a pensar, lo va a llevar por caminos que jamás usted pensó que lo va a llevar. Así es Dios. Yo le puedo hablar, hermano, este hombre que le está hablando jamás pensó que Dios iba a hablar de esa manera, pero Dios me ha llevado, hermano, realmente Dios me llevó a tantos lugares me llevó a predicar. He tenido la oportunidad de predicar en Israel, en el monte de la bienaventuranza. He tenido la oportunidad de predicar allí en el tanque de Bethesda. Hermano, es una bendición haber pisado esa tierra. Amén. Dios me ha llevado, estuve en Roma, estuve en distintos lugares, países, Estados Unidos, casi todos los años, estoy allí en distintos eventos predicando en distintos países, he estado en El Salvador, he estado en toda Sudamérica, hermano, pero eso no lo digo, no es para mi gloria, lo digo para la gloria de Dios, que si yo tuviera que hacer eso, jamás pudiera haberlo hecho, pero ¿saben qué? Este Dios a quien que un día yo le dije, heme aquí, Señor, aquí estoy, listo, Señor, haz de mí lo que tú quieras, y me puse en las manos de Dios, hermano, nunca más miré para atrás, porque no somos de lo que retrocedemos, sino somos lo que vamos siempre adelante. Aunque el Señor, aunque no estén los ángeles tocando una sinfonía en nuestro corazón, vamos para adelante. A pesar de los problemas, vamos para adelante. A pesar de la pandemia, seguimos predicando. Dios tiene que seguir. No hay nada que pueda detener la palabra de Dios y no se va a detener, porque Dios en estos tiempos es cuanto más en nuestro país, hermano, especialmente le digo en nuestro país, la iglesia está creciendo, se está multiplicando, impresionante. Estamos en pleno avivamiento, en tiempo de pandemia, en tiempo de restricciones, pero Dios sigue añadiendo las almas que habían de ser salvas. Por eso debemos conectarnos con el poder del amor de Dios. La multitud de los que habían creído, dice, eran de un corazón y un alma. El compañerismo cristiano de la iglesia se edifica sobre el amor. Hermano, el amor de Dios siempre está. No vaya a pensar que el amor de Dios a veces dirá, bueno, pero estoy pasando un momento
difícil, de necesidad. Hermano, el amor de Dios no tiene nada que ver con nuestras necesidades. El amor de Dios no tiene nada que ver con nuestras dolencias. El amor de Dios no tiene nada que ver con las circunstancias quizá que nos están golpeando en nuestras vidas. El amor de Dios siempre estará y va a estar para siempre, porque así Él lo ha prometido. Él nos ha prometido que no nos va a dejar ni nos va a desamparar. Entonces el amor de Dios siempre está, hermano. Por eso es importante el compañerismo en la iglesia. Y cuando hay un compañerismo, cuando hay una unidad, la iglesia crece. La iglesia se multiplica sobre el amor de Dios. Todos los esfuerzos cristianos son inútiles sin amor. Son inútiles. Entonces, eso significa que si no hay amor, de nada sirve. Debe haber un compañerismo, debe haber una unidad. ¿Para qué? Para que la iglesia, por eso dice, Jesús mismo dijo, si dos se pusieran de acuerdo, grandes cosas van a lograr. El amor, hermano, de Dios es tan grande, el amor de Dios perdona y derriba las barreras que puedan impedir que usted pueda seguir luchando, alcanzando las bendiciones de Dios. El amor espera lo mejor en los hermanos de la iglesia. El amor es considerado, amén, algo tan grande. El amor produce pasión por los perdidos en la comunidad o en el lugar en donde usted está predicando. Y eso es importante, la pasión. Hermano, cuando hay amor, hay pasión. Amén. Cuando no hay amor, difícilmente la pasión esté, pero sí, déjenme decirle, bueno, hay amor en la pasión. Muchos me dicen, pero pastor, ¿usted cómo ha cambiado? Pastor, usted siempre está, pastor. Muchos ya me quieren jubilar. Dice, usted ya ha logrado mucho en su ministerio, en su liderazgo, usted ya se tiene que ir a descansar. Le digo, no, yo voy a descansar cuando el Señor venga por mi vida. Amén. Porque Dios me ha dado pasión por las almas perdidas, amén, y sigo predicando, y sigo enseñando a los grupos, hermano. No tengo una corona especial, por más que sea un líder de la Iglesia Pentecostal Unida de la Argentina, no, yo sigo. Mi mayor trabajo para el cual mi llamado, amén, es de ganar las almas. Dios me ha dado una bendición. Dios me ha tenido en cuenta y me ha dado un liderazgo dentro de mi país, pero hermano, eso no me hace más grande a mí, en absoluto. Yo siempre le digo, eso es gracias a Dios por eso, pero yo doy más que nada, siempre le pido, Señor, dame más pasión por la gente perdida. Hermano, no me asusta. Yo en el lugar que estoy, le digo, es un lugar muy especial. Y yo siempre enseño, aún enseño, doy los seminarios, digo, y en serio, Dios me ha capacitado para abrazar a alguien que esté tendido en una zanja, quizás drogado, borracho, y no se me va a caer la corona, porque voy a buscarlo y lo levanto y lo ayudo. Y muchos me dicen, ay, pastor, se le va a ensuciar el traje, le va a quedar olor. No me preocupo, porque yo mando el saco a la tintorería y ya está, le digo, no hay problema. Pero esa persona que está allí, esa necesita quizás una mano, necesita un abrazo, necesita una palabra de Dios, hermano. Y realmente muchos borrachos, aún drogadictos, que hoy ellos son pastores. Hoy son pastores y están predicando. ¿Por qué? Porque hubo alguien que tuvo pasión y se arrodilló junto con ellos allí. No tuvo ese temor de decir, ay, estoy borracho. No, eso no. A eso, el Señor dice que vino a buscar lo que estaba perdido. Amén. Y hermano, cuando vemos eso, por eso digo, yo jamás pensé que iba a estar en un lugar así predicando, hermano. Soy muy sincero. No pensé, si me hubieran dicho, que ni siquiera aceptaba el ministerio, pero así es Dios. Dios me llamó y Dios nos envió. Yo tenía pensado, hermano, ir a un lugar mejor, en pleno centro de capital, elegir ahí una iglesia, un gran salón, y bueno, ese era mi sueño. Pero yo digo siempre, Dios pensaba seguramente, dice, bueno, Josécito, yo tengo tu sueño, no te preocupes. Yo ya tengo el lugar donde te voy a mandar. Y me mandó a ese lugar. Y allí, hermano, entendí el llamado de Dios. Y allí prediqué, y allí estoy predicando. Amén. Hasta llegó un tiempo en que realmente mi esposa me decía, ay, acá me trajiste al principio con nuestros hijos. Tengo 3 hijos, 2 mujeres, un varón. Amén. Y doy gracias a Dios por la familia que el Señor me ha dado. Tengo 4 nietos también, 5 nietos, y es una bendición. Pero bueno, en ningún momento dije, no, este no es un... Allí estamos y allí seguimos. Y seguimos allí porque realmente Dios ha puesto una pasión
en la vida. Por eso realmente hay que buscar esa pasión, hermano. Esa pasión debe estar en usted, porque si esa pasión no está, difícilmente uno pueda lograr. Y nunca vaya a pensar que es usted, sino que es Dios. Amén. Yo siempre le doy agradecido a Dios. Yo siempre le doy gracias a Dios por todo. Me levanto a la mañana, hoy abrí mis ojos y dije, Señor, gracias. Gracias por el día más que me diste. Cuando he recibido esta invitación del pastor Mendoza, dije, Señor, gracias. Gracias, ahí voy a estar, porque todo lo que sea para Dios, yo tengo pasión por la obra de Dios, tengo pasión por las almas, amén. Porque quizás a veces no es solamente la multitud, quizás alguien que escuche una palabra, amén, y un alma que se arrepienta, usted sabe, es una gran bendición para la gloria del Señor. Por eso yo digo, el amor es lo que mejora, amén. Y la pasión, las actitudes de los hermanos en la iglesia. El amor debe ser hay que tomarse tanto del amor de Dios. El amor produce, amén. Por eso le digo, el amor produce pasión. Y le repito esto porque esto debe estar, usted debe buscar el amor de Dios. Le estoy hablando del amor de Dios. El amor lo capacita a los hermanos para superar la diferencia. Porque cuando hay amor, todo cambia. Entonces usted puede estar realmente, Dios le capacita y le prepara, porque usted sabe que hay diferencias a veces en la iglesia. Aún a veces cuando vamos a predicar, oh no, pero esto tiene que ser así, bueno, no, hermano. Dios, cuando hay amor, Dios capacita a los cristianos para superar sus diferencias. El amor hace que las personas sean más importantes que las posesiones. El amor es tan grande, por eso digo, Dios no nos ha dado un espíritu de cobardía, sino un espíritu de amor, de poder, de dominio propio. Eso es lo que tenemos que tener en cuenta. Y si hay quizás alguien que está escuchando que no tiene el Espíritu Santo, busque el Espíritu Santo, hable con Dios. El Espíritu Santo usted lo puede recibir si usted cree, solamente tiene que creer, levantar sus manos, hablar con Dios, y Dios lo va a llenar de su presencia, lo va a llenar de su espíritu, y va a ver que su vida va a cambiar. Aleluya, el amor hace a las personas más importantes que todo lo que pueda tener o todo lo que pueda hacer. Por eso es importante que debemos conectarnos con ese poder de Dios, y eso le va a traer pasión. Con gran poder, dice, los apóstoles daban testimonio. Estos cristianos llenos de amor y oraban, dieron testimonios, amén, poderosos. Dieron testimonio del poder de la cruz y la resurrección. Ellos hablaban del Señor Jesús. La evangelización es la gran necesidad de estos tiempos. Hay que seguir evangelizando. Cuando hablo de evangelizar, hay que seguir usando los métodos bíblicos que nos ha dejado en el libro de los Hechos. Muchas veces las iglesias están ahí luchando. A veces algunos, bueno, estamos esperando que se abra todo. No, abra un hogar. Capacite un líder, eso le va a llevar a alcanzar, a multiplicar, hermano. Una célula, un grupo, de una familia, en pocos meses puede transformar en un gran grupo. Amén, porque hay que orar, hay que predicar, hay que enseñar, no hay que quedarse, hay que seguir adelante. Por eso dicen los cristianos daban testimonio con una fuerza poderosa para Dios. Reflexione, hermano, reflexione sobre los logros de la iglesia primitiva. Reflexione realmente y medite sobre todo lo que sucedió allí con los primeros cristianos, cómo ellos trabajaron, cómo ellos se esforzaron, cómo ellos así primeramente, recuerdo cuando leía las escrituras, Jesús le había enseñado a ellos. Primero los llamó, luego les enseñó, luego les mostró y después les envió. Qué importante, y son unos pasos importantes en los cuales nosotros tenemos que enfocarnos también para nuestras iglesias, de capacitarles, de enseñarles. ¿Para qué? Para que ellos puedan establecerse. Muchas por falta del discipulado o la enseñanza, muchos no se establecen. Pero por eso cuando usted le discipula, cuando usted le enseña, hermano, ellos se establecen y ellos se capacitan y luego están dispuestos a abrir un grupo, un hogar, una familia, y allí comienza la iglesia. Eso es lo que la iglesia primitiva hizo, porque ellos estaban conectados al poder.
Amén. No eran ellos, sino el poder al que estaban conectados. Y por eso tenemos que conectarnos en este tiempo, en el poder. Por eso ellos realmente reflexionaban sobre los logros que ellos iban teniendo. Y la iglesia dice que añadía cada día los que habían de ser salvos. ¡Qué tremendo! Qué tremendo leer esos pasajes, de meditar y observar de todas las cosas que sucedieron. Y realmente también nosotros en estos tiempos podemos hacerlo. Usted no piense que no lo puede hacer. Ay, quizás diga, pastor, pero yo no tengo facilidad para hablar. Usted tiene a su pastor, amén, que le va a enseñar, que lo va a capacitar, que le va a transmitir, que le va a explicar, y usted debe comenzar a servir, porque Dios nos ha llamado para servirle. Hermano, Dios no nos llamó para estar calentando banca. Dios no nos llamó para ser religiosos. Dios nos llamó para servirle. Para eso Dios nos creó. Del momento que Él nos creó, Él nos dio todas las cosas para poder subsistir en este mundo, y por sobre todas las cosas Él se manifestó a este mundo allí. ¿Para qué? Para poder enviarnos luego ese poder, y ese es el poder al que tenemos que conectarnos. No es cualquier poder, no es un poder terrenal, no es un poder de este mundo, es un poder que viene de los cielos, es santo y es puro para la gloria del Señor. Aleluya. Por eso realmente no nos avergüenza lo que hicieron nuestros antecesores. No nos avergüenza, hermano, ellos mismos predicaban en tiempo y fuera de tiempo. No importa si lo apedreaban, no importa si lo castigaban, no importa si lo encarcelaban, salían y seguían predicando. ¿Por qué? Porque ellos tenían pasión por las almas perdidas. Y eso es lo que tenemos que hacer en este tiempo, hermano. Seguir, tomar de esa pasión. Si es algo que a veces se está perdiendo a causa del mundo, de cómo la ciencia ha aumentado, es la pasión. No hay que perder la pasión. Por más tecnología que aumente, la ciencia aumenta, pero la palabra de Dios nos enseña que el amor de Dios también crece. Amén. Gloria a Dios. Y eso es lo que tenemos que mirar. Buscar este poder para poder, ¿no es cierto?, recibir esa pasión. Debemos volver a lo esencial, a lo básico del cristianismo. La oración, el amor y el testimonio son las cosas que transforman al mundo. Y yo creo que Dios ha capacitado a su iglesia en este tiempo. Dios está preparando a su iglesia. Amén. Con la oración, porque necesitamos orar. La pandemia nos obliga a orar. Nos obliga a también que nuestro amor, que Él ha puesto a crecer nuestro amor. ¿Por qué? Porque realmente necesitamos el amor de Dios. Y también el testimonio transforman, son las tres cosas que transforman al mundo. Y es lo que nosotros tenemos. Y es lo que trae. Cuando el Espíritu Santo desciende sobre nuestras vidas, esas son las cosas que traen. Amén. De buscar orar, de buscar conectado, porque el Espíritu le busca, algo le hace sentir en su corazón y busca tener esa relación con Dios. Y la manera que tenemos la relación con Dios es orando. La manera que tenemos la relación con Dios es hablando con Él cada día, cuando nos arrodillamos en nuestros lugares, en nuestras cámaras secretas, en un lugar que elegimos y comenzamos a hablar con Dios. Allí comenzamos a tener una relación continua con Dios. Y es lo que tenemos que hacer. A través de esa relación es que viene, hermano, la pasión, el amor de Dios. Pues el amor de Dios, a muchos piensan que porque a veces pasan por diferentes circunstancias, ya el amor de Dios está perdido. No, en absoluto. El amor de Dios no cambia. El amor de Dios siempre está y siempre estará para la gloria del Señor. Por eso yo le animo, hermano, hermana, amigo, oyente que está quizá escuchando esta palabra de Dios, sea que usted realmente abra su corazón, su mente, y deje que Dios haga lo que tenga que hacer en su vida. Dice la Escritura que la palabra de Dios no vuelve vacía. Si nosotros hablamos, dice que va a hacer la obra que tenga que hacer. Pero crea. Primeramente, una de las claves de este tiempo también, hermanos, es creer. Muchos han dejado de creer, otros dudan. ¿Será que Dios va a hacer? No estamos para dudar. Hermano, muchos dicen, ¿por qué Dios permitió esta pandemia? Dios sabe por qué. Él sabe todo. Nada es ajeno a Él.
Pero hermano, sepa que Dios siempre está y estará con su pueblo. En la antigüedad lo estuvo. Allí, cuando Israel estaba en Egipto, allí Dios un día se acordó de él, porque ellos clamaban por un libertador. Luego, después, en la época apostólica, cuando el Señor se manifiesta a este mundo, allí estaba Él, mostrando de lo que Él hace realmente. Y en estos tiempos, hermano, su Espíritu que es derramado sobre nosotros, también nos muestra y nos enseña de las grandes cosas que Dios hace para la gloria de Él. Yo creo fielmente, hermano, que tenemos que buscar por todos los medios estar conectados al poder. Usted quiere recibir promesas y bendiciones de Dios sobre su vida, conéctese al poder de Dios. Si usted quiere tener una vida abundante, quiere tener una buena familia, conéctese al poder de Dios, porque eso va a hacer que su vida sea transformada, sea cambiada y todo va a ser totalmente diferente. Y usted ahí se va a levantar, va a abrir sus ojos cada día y va a decir, Señor, gracias te doy por lo que tú has hecho en mi vida. Amén. Así que el Señor Jesús les bendiga grandemente. Amén. Que el Señor realmente haga una obra grande en su vida. Que el Señor le ayude, pero usted haga su parte. Recuerde que nuestro Dios es Dios de imposible. Lo posible lo hacemos nosotros. Él hace lo imposible. Así que Dios les bendiga grandemente. Dios les conceda los anhelos y deseos de su corazón. Pero una cosa le digo, conéctese al poder. Allí están las promesas y las bendiciones del Señor. Dios les bendiga mucho. Gracias, Pastor Mendoza. Wow, pastor, qué tremendo mensaje, conectados con el poder, gloria al Señor. Pastor, aquí hay algunas inquietudes que sería bueno si nos pudiera ayudar, porque hay personas que tienen unas preguntas y sería bueno que podamos desarrollarlas. Debido a la pandemia, pastor, debido a la pandemia, hace un año, nosotros aquí en España tuvimos 3 meses cerrada la iglesia. Más adelante tuvimos digamos como que otra vez se levantó este brote y otros tiempos cerrados. Entonces, hay personas que dicen que como tuvimos que hacer las transmisiones por internet, el Pan Nuestro, los cultos por internet porque no podían salir, ahora hay personas que dicen o que piensan que ya no es necesario congregar, no es tan importante congregar, que lo podemos hacer desde casa. ¿Qué podemos decirle a las personas que piensan de esta manera, pastor? La escritura es muy claro con respecto a eso. Dice que no debemos, Pablo dijo, no debemos dejar de congregarnos. Uno, ¿por qué? Si bien lo hicimos virtualmente, como le dije hoy, si bien lo hicimos virtualmente porque las puertas de la iglesia estaban cerradas, pero es importante volver. ¿Amén? Cuando las puertas se abran, ¿no es cierto? Volver. Y una de las cosas que ayuda a eso es trabajar con los grupos. Porque usted sigue trabajando con los grupos y en los grupos la presencia de Dios se sigue derramando. Hermano, no es lo mismo virtualmente, y yo no es que no se pueda hacerlo en tiempo de pandemia, como estamos haciendo, pero es importante estar. ¿Por qué? Porque allí en la presencia, en el lugar donde se reúne uno, allí cuando se junta el grupo, todos juntos para adorar y orar, adorar, buscar la adoración a Dios, allí es cuando la presencia de Dios se derrama, porque es muy claro, cuando alabamos a Dios, dice que Él habita en medio de la alabanza de su pueblo. Entonces necesitamos congregarnos, necesitamos estar todos juntos, y cuando estamos allí reunidos, amén, en la iglesia, allí es donde la gloria de Dios se derrama. Hermano, con esto yo no quiero decir que no se puede hacerlo, pero siempre digo, nosotros acá hemos hecho, y yo lo he hecho personalmente, tuvimos la iglesia cerrada también un tiempo, pero nosotros seguimos haciendo grupos. Ahora tenemos cerradas las iglesias, hace un mes que tenemos la iglesia cerrada, pero seguimos con los grupos y seguimos trabajando. Y cuando volvemos todos juntos, cada líder trae su grupo, pero no es la presencialidad, no se cambia por la virtualidad. Amén. La virtualidad es algo que tenemos, gracias a Dios, por la tecnología, pero no debemos asistir, debemos reunirnos, debemos estar, porque recuerde, si miramos las escrituras, ¿amén? Por eso Jesús le mandó
a todos los discípulos en la época apostólica y aún a toda la gente que le seguía a que fueran a Jerusalén a orar y que esperaran para recibir el Espíritu Santo. Y la multitud recibió. Dios derrama de su presencia. Dios siempre va a derramar de su presencia, pero necesitamos estar juntos y unánimes para que la gloria de Dios se manifieste. Pero no hay que cambiar la presencialidad con la virtualidad. La virtualidad es algo excepcional por los tiempos que vivimos, pero debemos seguir congregándonos. Allí está la bendición. Totalmente de acuerdo, pastor. Pues no podemos reemplazarlo, nuestros pensamientos, nuestros criterios a la palabra de Dios. Por algo, la sabia palabra de Dios, el cielo y la tierra pasará, nosotros como seres humanos hoy estamos, mañana no, pero la palabra de Dios es eterna. Pastor, otra pregunta, otra inquietud. Antes de la pandemia, nos congregábamos y habían hermanos, habían líderes, habían pastores, habían iglesias. Pero ¿qué pasó, pastor? Después de la pandemia, ya no están algunos pastores, ya no están algunos líderes, ya no están algunos diáconos y muchos hermanos tampoco se encuentran. ¿Qué fue lo que pasó, pastor? ¿Qué explicación usted puede decir? ¿Será que esto, en vez de afirmarnos, parece que desestabilizó o reveló realmente quién era cada quien? ¿Usted qué opina, pastor, de eso? Bueno, eso también, eso nos pasó acá también, pastor. Eso pasó también acá en Argentina, en muchas iglesias nuestras. Hay muchos que no han vuelto, pero lo que realmente pensamos, o sea, mi opinión con respecto a eso es que quizás estaban, pero no estaban. Amén. Decían amar a Dios, pero no amaban. Entonces, para mí nunca estuvieron. O sea, solamente hay muchos que van por los panes y los peces, pastor, a la iglesia. Y a veces, como estaban cerrados, ellos pensaron, bueno, ya no pasa nada, ya vio cómo están los superficiales, están lo que... Por eso es importante siempre, le digo, sí, es muy importante congregarse y enseñarle y discipularle. Yo recuerdo, fui a varias iglesias, que voy siempre a predicar y me invitan, bueno, y a veces le hago una pregunta, le digo, ¿por qué está usted en la iglesia? ¿Y saben qué? Nunca me supe. Hay muchos que no sabían qué decirme, qué contestarme. Y me decían, pastor, estoy porque mi amigo me invitó, me dijo que si yo venía a la iglesia, Dios me iba a bendecir, Dios me iba a dar trabajo, Dios me iba a dar todo cosas materiales o todas cosas superficiales. Entonces yo le dije, mire, usted realmente, si está aquí, tiene que estar por la salvación de su alma, porque para eso es lo que Dios nos llama. Ese es el punto principal. Entonces, pastor, al no saber que su vida, su alma está en juego, le da lo mismo estar que no estar. Pero cuando ellos se están enseñando y saben que es por la salvación de su alma, entonces allí realmente es donde se establecen. Y a veces aún muchos ministros. Y ahí a veces, como usted dice, aún algunos pastores, nosotros también han cerrado sus iglesias y no las han abierto más. Y dicen, bueno, no, la gente no vino. No, vaya a buscarlo. Tenemos que buscarlo. Tenemos que ir a verlo. Tenemos que ver qué es lo que pasó, porque quizás están esperando eso. Quizás no están bien afirmados. Por eso hay que seguirlo. Nosotros otra vez, yo personalmente, pastor, después de la pandemia, yo armé los grupos en las casas, en cada casa. Distribuí los grupos y estábamos en las casas. Todos, pero en las casas. No todos juntos, pero en distintos lugares, todos los días. Mañana y tarde, los horarios que podían, estábamos ahí haciendo reuniones. También enseñando, orando, porque no podemos dejar de hacer eso. Entonces, el enemigo siempre aprovecha, usted sabe, aprovecha a veces de estas oportunidades, pero por eso le digo, tenemos que estar conectados al poder y la pasión debe estar para no perder, amén, esos puntos importantes. Wow, pastor, qué tremenda respuesta. Cuando se vive una vida superficial, realmente va a venir el río, va a soplar el viento y va a caer la lluvia. Y si no estamos sobre la roca, nos lleva el río, como se dice el dicho. Realmente, hermanos, mire, usted puede ir al estudio, usted ha ido al colegio, y usted puede ir al colegio, usted se coge el uniforme, los libros y le dice a mamá, me voy para el colegio. Y usted se va al colegio, pero a fin de año llega el examen final.
Y ahí se va a saber qué fue lo que hizo en todo el año, si se puso a estudiar o se fue a jugar pelota o si se saltaba la barda para irse al río, quién sabe, a otras cosas. De la misma manera ocurre en la iglesia. Estamos Así es. aquí, estamos la multitud, cantamos, danzamos, corremos, pero a cada quien le va a venir su prueba y si no está bien establecido, sabe, pastor, y lo peor de todo es que a veces la gente no vuelve y la culpa es del pastor, la culpa es de los líderes. Siempre, No sé siempre. si pasa por allá en Buenos Aires. Amén. Exactamente, en todos lados, pastor, exactamente lo mismo. La culpa es del pastor. O algunos vienen y se dicen, no, acá en esta iglesia el pastor no tiene poder. Y digo, gracias a Dios que el poder es de Dios, no nuestro, ¿no? Porque si no, es un problema. Si fuera, yo siempre le digo, mira, hermano, si el poder fuera mío, yo no sería pastor, pondría un lugar en donde digo, hago milagros, hago maravilla, venga y cobro una renta y listo, y me hago rico. Le digo, pero no, el poder es de Dios. Y Dios hace conforme al corazón de cada uno. Si usted cree, le digo, si usted cree, yo voy a orar. Vamos para orar. Pero si usted cree, Dios va a hacer la obra. Pero si usted no cree, por más oración que yo haga, no lo va a hacer. Porque es usted. Es la actitud, tiene que ser usted. Si usted dispone de su corazón y tiene una buena actitud hacia Dios y cree, es la fe. La certeza es lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Usted tiene que creer. Nunca, yo siempre le enseño a los hermanos, hermano, no venga por mí, venga por Dios. Porque yo un día no voy a estar y usted tiene que seguir. No venga por mí. Porque algunas veces saben que el pastor no está y ya no viene. Digo, no, venga usted. Venga porque usted tiene que venir por Dios, no por el pastor. Si bien tiene que amar a su pastor, si bien tiene que tenerlo siempre en honra a su pastor, pero no piense, amén, que si el pastor no está, alguien va a estar predicando la palabra de Dios, porque así es Dios. Prepara y capacita. Así que todo depende de él. Así que agradecido a Dios. Pastor, el Señor Jesucristo, en una de sus parábolas, creo que es la de los viñadores, dice que él iba caminando y se encontraba a las personas y le decía, ¿qué están haciendo ustedes aquí desocupados? ¿Por qué están desocupados todo el día? Vayan a mi viña, trabajen, que yo les voy a dar lo que les corresponde. En la iglesia, en toda iglesia hay personas que realmente están disfrutando de los beneficios, pero el trabajo los están llevando algunos muy pocos. Entonces, ¿qué palabras usted allí a la iglesia, en su experiencia ministerial, qué palabras le da usted a aquellas personas que en cierta manera y con todo respeto les podemos decir desocupados espiritualmente, que no están involucrados ni en el aseo de la iglesia, ni en el invitar amigos, ni abrir sus casas? ¿Cómo los motivas tú? ¿Cómo les hablas a aquellos hermanos? Porque hay una estadística que dice que solo el 20-25% del total de la iglesia es la que trabaja. ¿Cómo podemos hacer, pastor, para que ese 80% que falta también se nos motive a trabajar y servir a Dios? Yo lo motivo, bueno, una de las cosas que he tenido, que tengo, es que yo lo hago participar a todos. Ya sea, alguien me dijo, pastor, pero yo no sé. Bueno, si usted no sabe, yo le voy a enseñar. Porque si usted vino acá, yo no quiero acá, yo le hablo claro, ¿no? Digo, miren, yo no quiero acá hermanos, hermanas, que vengan para calentar bancos. Si usted está acá, es porque Dios le ha llamado. Yo no le llamé, yo le prediqué, algún hermano le llevó la palabra, pero es Dios quien tocó su corazón y le trajo. Ahora, si Dios le trajo aquí, es para servirle a usted. Entonces, aquí en esta iglesia, todos trabajan de distintas maneras. Y recuerdo una vez en un culto, en un servicio de un domingo, le dije, bueno, estaban toda la gente, todos trabajan. Bueno, lo primero que comencé fue con un discipulado para grupos. Estuve casi 2 meses enseñándole 2 veces por semana, todos los que querían. Y casi la mitad de la iglesia vinieron. Y le enseñaba. Lo terminé de enseñar, cada uno se dedicó a abrir sus hogares y a predicar el evangelio. Luego, aquellos que no venían, le dije, bueno, necesitamos un grupo para el mantenimiento de la iglesia. Entonces, todo lo que no tienen compromiso, necesito quienes están dispuestos. Le digo, y si usted no levanta la mano, yo le voy a ser sincero, le digo, no quiero tener
aquí hermanos, hermanas que calienten bancos solamente. ¿Por qué? Porque si usted viene acá, tiene que venir a buscar de Dios. Y si viene a buscar de Dios, Dios le va a bendecir. Y si Dios le bendice, es porque usted tiene que servir a Dios. Entonces, si usted no está dispuesto a servir a Dios, no espere bendición de Dios. Y yo no quiero que ninguno de ustedes se queden. No quiero que ninguno de ustedes dejen de recibir la bendición y la protección de Dios. No quiero que ninguno de ustedes fracase, porque Dios no le llamó a usted ni a mí para fracasar. Dios nos llamó para tener éxito, porque somos hijos de Dios. Él nos creó. Digo, a usted ni a mí, yo sé, siempre le hago reír un poco también. Le digo, miren, yo no creo en la teoría de Darwin. Muchos creen que nosotros descendemos del mono. Le digo, yo tendré pinta de mono, pero a mí me creó Dios. Y se matan de risa yo, pero le digo así como una manera que entiendan, ¿yo? Y le digo, usted, Dios le ha creado. Quiero que sepa que usted es hijo de Dios. Y Dios, si usted está atravesando un momento ahora difícil o golpeado por alguna circunstancia, déjeme decirle, si usted cree, Dios lo va a sacar. Por eso es que usted tiene que servir a Dios. La única manera, quizás todo lo que le está pasando es porque usted está muy cómodo. Dios nos saca de la comodidad. Por eso necesitamos muchas veces, Dios nos incomoda. ¿Amén? Y cuando Dios nos incomoda es porque Dios quiere hacer algo. Así que soy claro. ¿Sabe qué, pastor? Ninguno se fue de la iglesia. Al contrario, todo. Armé el grupo de venta, armé el grupo de mantenimiento, el grupo de limpieza, armé el grupo de visita, armé el grupo, todo. Le creé un ministerio a cada uno. Y eso fue que realmente la iglesia sigue viva y sigue trabajando y seguimos creciendo. Y se siguen esos grupos. Por supuesto, demanda trabajo, demanda tiempo al pastor, al líder. Pero bueno, estamos para eso. Yo digo, hasta que Dios nos ayude y nos dé fuerza, vamos a seguir adelante. Pero tenemos que aprender también, depende mucho de nosotros, pastor. En estas circunstancias, lo que usted pregunta, es que nosotros le demos, lo ubiquemos. Todo aquel que llega es por algo, algo debe tener. Entonces, el que no es músico, quizás sirva para limpiar, para pintar, el que no servirá para algo, para otros para cocinar, otros para... Y yo dice así, distribuí, tengo todos los grupos armados. Y un día uno, un fin de semana uno, otro fin de semana otro, lo voy a alterar, lo voy cambiando para que... Le digo, bueno, no, yo quiero que los domingos tengan los servicios, que todos puedan escuchar y bueno, después distribuimos las tareas y los trabajos. Así que, y me ha sido de bendición, patrón, me ha sido de gran bendición. Dios ha añadido alma, aparte le dije, cada uno tiene que discipular. Otra cosa que le he enseñado, el que es músico tiene que discipular músico, el que es evangelista discipula el evangelismo, el que cocina discipula a otro que cocina, y así. Y comienzo desde la escuelita dominical en adelante, las maestras discipulan maestras, los adolescentes, los jóvenes, a todos los tengo trabajando y ocupados. Y eso, yo les digo, cuando uno los tiene ocupados, no le da tiempo a pensar en nada, ni chisme. Se cortan porque no tienen tiempo. Entonces yo los tengo así, todos los días tienen algo para hacer. Lunes tenemos algo, martes tenemos oración, miércoles tengo enseñanza, jueves tengo discipulado, viernes tenemos la reunión de todos los departamentos, y así sábado servicio, domingo servicio, y ahí lo vamos llevando. Y no, me ha sido de bendición. Amén, hermanos, qué bendición, qué tremendo mensaje, conectados con el poder y tremendas respuestas. No, estamos, hermanos, en vivo con el pastor, con el reverendo José Duarte, secretario de la Iglesia Pentecostal Unida allí en Argentina, en Buenos Aires. Esto ha estado, está genial, está maravilloso. Pastor, ya dos preguntas más para finalizar. La Biblia nos dice que el pastor vela porque ha de dar cuenta por vuestras almas. La pregunta que se está haciendo aquí es, ¿será que solamente al pastor Dios le pedirá cuenta por las almas perdidas? ¿O será a todo aquel que es hijo de Dios, a todo aquel que es cristiano, a todo aquel que tiene el Espíritu Santo, también Dios nos pedirá cuenta?
Así es, pastor. Realmente, en realidad, no es solo el pastor. Si bien nosotros somos los que pastoreamos y nos mandó a apacentar su grey, pero realmente por ejemplo, yo cuando estoy discipulando a los líderes de grupo, yo le digo, usted es responsable de eso, usted es el pastorcito de ese grupo, usted va a dar cuenta, yo voy a dar cuenta también como pastor por usted, por eso, pero usted también va a dar cuenta, porque si no, yo digo, bueno, el pastor no me va a dar cuenta y no sé qué es lo que está pasando. ¿Me entiendes? En los distintos hermanos, en los distintos, todos aquellos que están trabajando, sirviendo al Señor, aquellos que contestan mal, aquellos que se enojan, aquellos que a veces nosotros ni nos enteramos por qué no vino, por qué no viene, porque bueno, alguien le dijo algo, alguien le comentó algo, un chisme, no sé, etcétera, tantas cosas. No, todos vamos a dar cuenta, pero que cada uno va a dar cuenta. Amén. Por eso no tenemos que tratar de ser de tropiezo para nadie, sino al contrario, que busquemos la unidad y que busquemos el poder de Dios para que nos ayude a poder soportar, porque también dice que el amor todo lo puede. Amén, todo lo soporta. Así que cada uno vamos a dar cuenta, todos van a dar cuenta. Todos y todos en la iglesia, si 100, 120, 150 que somos en la iglesia, todos trajéramos uno cada fin de semana. Oh, Dios mío, la iglesia no crecería increíblemente. Tremendo. Pastor, ¿qué palabras le podemos decir a la audiencia que está aquí conectada? Vemos personas de algunos países, algunas naciones, algunos líderes, algunos pastores, iglesias conectadas están aquí. Pastor, ¿qué palabras le podemos decir para motivarlos, para que abran su casa para un grupo de amistad, una célula? ¿Qué palabras les podemos decir? ¿Qué beneficios, por decirlo así, les podemos transmitir para que ellos no se lo piensen más y abran su casa? Lo más importante de esto, primeramente vamos a ir, para que puedan entender, vamos a ir a la Escritura. Si miramos la Escritura, ¿no es cierto? El pasaje que hemos leído y hay otro pasaje más, dice la Escritura que ellos, por eso le dije hoy, que cuando Pedro predica y 3,000 personas son bautizadas, yo le haría una pregunta, le diría, ¿qué haría ustedes si Dios le da hoy 3,000 personas? ¿Cómo haría para poder capacitarlo? ¿Cómo haría para poder enseñarlo? ¿Cómo haría para poder sostenerlo? Si a veces nosotros, como pastores nosotros, o al menos lo que yo entendí en los años de ministerio y liderazgo, no podemos pastorear más de 150 personas. Yo, por ejemplo, tengo un poquito más, pero hasta 120, 150 puedo atender. Si aún, ¿qué pasa? En muchas reuniones, los domingos en la iglesia, muchos me dicen, hoy se enojan porque a mí el pastor no me saludó. ¿Cómo hacemos para, si tenemos 1,000 personas, saludar a 1,000 personas? Vamos a estar todo el día. Entonces, por eso dice la Escritura y enseña, por eso algunos buscan, dicen, yo quiero avivamiento. Bueno, puede tener avivamiento si quiere. Quizás de muchos. ¿Por qué dice si quiere? Porque todo depende de uno. Amén. Si usted realmente mira las Escrituras y cree y comienza a trabajar en grupos como la Escritura lo hacía, como lo dice, que iban de casa en casas y compartían, entonces los grupos oraban juntos, alababan a Dios juntos, y dice, y el Señor añadía lo que habían de ser salvos. Entonces, los grupos son algo tremendo, pastor. Tremendo. Yo le digo, yo he levantado 11 iglesias con 11 pastores, con grupos, en lugares que he empezado con un grupo, y fueron creciendo y creciendo y creciendo, y después no tuve más que, claro, cuando venían a la iglesia, venían con 80, 90 hermanos, y digo, no, ¿qué hago? Tengo que levantarlo. Digo, bueno, usted va a tener que pastorear, busca un lugar, lo vamos a apoyar, lo vamos a ayudar, y bueno, y así fuimos levantando pastores, con grupos, enseñando grupos. Empezamos con 7, 8, aún mismo, como le testifiqué yo levanté la iglesia, que aún en ese tiempo todavía no estaban los grupos muy oficializados, establecidos, pero yo levanté a través de un grupo. Comencé con una familia, en una casa, y allí levanté una iglesia. Entonces,
realmente si las iglesias quieren crecer, en este tiempo la mejor manera es abrir las casas. Ahora, para abrir las casas necesitamos algo importante, pastor, que es, tenemos que capacitar líderes de grupo. Entonces, ¿por qué? Porque si usted capacita líderes de grupo, usted va a tener los hombres y las mujeres necesarias para poder atender. Yo cuando capacité, hice el primer grupo, abrí de un domingo, le entregué los certificados después de un par de meses de enseñarle, discipularle, y el lunes tenía 30 casas abiertas. No con miembros de la iglesia, 30 casas que de ellos dispusieron abrir sus casas y dijeron, pastor, yo voy a abrir mañana, yo voy a abrir. Ok. Luego, bueno, empezamos a trabajar en grupos. Y fíjense, usted de un día para otro, usted puede tener, por decirle, 20 grupos, 10 grupos, no sé, 5, voy a poner 5, un promedio de 5 o 6 por grupo. Usted con 5 grupos ya tiene 30 personas. Ahora, esos 30 se van a multiplicar en poco mes y medio, 2 meses. Usted duplica ya eso. Ya no va a tener 30, va a tener... Yo le digo, pastor, en un año, si uno se dedica a eso, usted puede tener tranquilamente, puede ganar tranquilamente más de 100 almas. Y le estoy y 100 almas y me quedo cortísimo para aquellos que trabajan muy poco. Pero si usted le dedica, lo que pasa, pastor, que trabajar con grupos demanda mucho tiempo y mucho trabajo. O sea, el pastor debe estar abocado, uno. Segundo, debe tener un director o una directora de célula, de grupos, porque no puede con todo. Entonces, hay todo un cronograma, ¿eh? De que hay que hacerlo para poder realmente alcanzar. Y le digo, y va a crecer, y va a crecer. Y se crece, pastor. Es increíble cómo se crece, y más en estos tiempos de pandemia, especial para los grupos. O sea, yo le digo, si usted quiere crecer, si quieren crecer, la mejor manera es abriendo hogares, discipulando y abriendo hogares. Yo, por ejemplo, todos los años hago el Día del Amigo. Y lo que usted decía, bueno, nosotros preparamos durante todo el año, los grupos preparan el Día del Amigo. Entonces, cuando llega noviembre, hacemos el Día del Amigo. Y el Día del Amigo significa que cada grupo tiene que traer los amigos. Pastor, yo tengo que alquilar un salón porque no lo puedo entrar en toda la iglesia. No le traen uno. Traen sus familiares, sus amigos, y no todos se quedan, pero de 300, 400 que vienen, usted sabe que una buena cosecha queda en la iglesia. Entonces, Sí, todo eso, por eso le digo, eso es lo que tienen los grupos. Yo soy profesor del Instituto Bíblico y enseño también liderazgo de grupos, y enseño grupos, cómo hacerlo. Fui uno de los pioneros también de grupos acá en el país. O sea, tengo todas las enseñanzas cada vez que me he instruido mucho en Estados Unidos, ¿no es cierto?, con el pastor Oseguera, que es uno de nosotros pioneros del grupo, el pastor Cortés, ciertos grandes amigos. Yo casi todos los años estoy allá, voy. Un día, me acuerdo cuando la segunda o tercera vez que fui, me instalé 3 días ahí con el pastor Oseguera y me tuvo todo el día, de la mañana a la noche, enseñándome, mostrándome material, etcétera, etcétera, y así. De eso, por supuesto, no todo, por las diferentes culturas, no todo es adaptable a los países, pero sí algo adaptamos, ¿eh? Y demanda, pastor, también, por eso le digo, demanda esfuerzo y demanda sacrificio, mucho esfuerzo de parte del pastor. Y el que tiene que tomar la visión es el pastor. Si el pastor toma la visión, amén, eso se transforma en algo muy sencillo y dedicación. Yo, por ejemplo, tengo una oficina, tengo un par de hermanos y hermanas que trabajan exclusivamente, ¿no es cierto?, preparando todo el material para los grupos. Ellos trabajan de las 9 de la mañana a las 7 de la tarde todos los días. Ellos reciben su pago que la iglesia les provee.
y ellos están dedicados exclusivamente a preparar el material, porque eso es lo que tienen. Cuando más crece, más demanda. Así que, Wow, pastor. pero es una bendición. En algún momento, en alguna oportunidad, si usted quiere, yo no tengo problema con tiempo, preparamos algún tema sobre esto y que puedan su iglesia o los que quieran, no hay problema de transmitirle una capacitación para liderazgo. Es Qué muy bendición, importante. pastor. Qué bendición, pastor. Este va a ser el siguiente tema que usted nos comparta si Dios nos da vida. Este va a ser porque para nosotros también el crecimiento, porque ya llega un tiempo en el que uno ve a los Sánchez, ve a los Ramírez, ve a los Gutiérrez, pero necesitamos ver también a, a que lleguen caras nuevas, ¿cierto? Que vaya una renovación. Pastor, antes de terminar, Sí. ¿qué te parece si nos da unas palabras a aquellas personas que no se han bautizado, aquellas personas que todavía no han dado ese paso a bautizarse para que aprovechar que están ahora conectados o se van a conectar? Y esto es una red que quisiéramos tirar en este momento para que el Señor en el nombre de Jesús puedan alguien dar ese paso. Dígales una palabra, pastor. Bueno, sí, es muy importante y es bíblico el bautismo. Muchos se preguntan, ¿para qué me tengo que bautizar? Me tengo que bautizar porque la Escritura, la Biblia nos enseña que debemos pasar por las aguas del bautismo, primeramente arrepentirnos. ¿Qué es el arrepentimiento? Cuando llegamos a los caminos de Dios, lo primero que hacemos es nos arrepentimos de nuestras malas obras, nuestros malos caminos, y del momento que nos arrepentimos, ¿no es cierto? Allí en donde tenemos que dar el paso de fe, que es pasar por las aguas del bautismo. ¿Qué significa bautismo? Bautismo significa sepultura y resurrección. Cuando algunos preguntan, ¿por qué los sumergimos en el agua? Los sumergimos en el agua porque cuando nosotros los bautizamos, los sumergimos en el agua, allí abajo en las aguas, ¿no es cierto?, queda todo su pasado. Queda toda su vida pasada, queda todas sus malas obras, quedan todos sus pecados, ¿no es cierto? Por eso le decimos que lo bautizamos para el perdón de sus pecados, ¿no es cierto? En el nombre de Jesús. Entonces lo sumergimos, allí queda todo. Cuando lo levantamos, ya es, la Escritura dice que son nueva criatura en Cristo Jesús. Las cosas viejas pasaron, ahora son todas hechas nuevas. Entonces allí en donde se producen los cambios, quiero decirle que cuando usted es bautizado, también pasa a pertenecer a lo que es la familia del Señor Jesucristo. ¿Por qué? Porque ya es invocado su nombre sobre su vida. O sea, usted es bautizado en el nombre de Jesús. Ya tiene un nombre, ya tiene, así como usted tiene un apellido, en este caso tiene un nombre y ya queda bajo el paraguas del Señor. ¿Para qué? Para que Dios, a través de ahí, usted, como le dije, tiene una nueva vida, una vida diferente, una vida ya en que usted deja las cosas viejas, quedan todo, quizás algunas mañas que tiene, quizás alcohol, quizás cigarrillo, quizás muchas cosas. Algunas veces nos preguntan, pero ustedes prohíben todo. No, nosotros no prohibimos nada. Nosotros enseñamos. Por eso le enseñamos el bautismo. ¿Por qué? Porque lo que el bautismo le va a traer es una nueva vida. Y a partir del bautismo, usted tiene una nueva esperanza. Hay una esperanza para su alma, para su salvación. El bautismo es para salvación. Amén. De su alma. Entonces necesita, Jesús dijo, es necesario nacer del agua y del espíritu, es muy necesario. Entonces por eso debemos bautizarnos. ¿En qué tenemos que bautizarnos? En el nombre de Jesucristo. Pedro fue muy claro en el aposento alto cuando predicó el primer mensaje evangelístico y los discípulos dijeron, maestro, ¿y cómo? ¿Qué tenemos que hacer? Tenemos que arrepentiros, le dijo Pedro, y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesús para el perdón de sus pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo y bueno, y sigue. Entonces, por eso es importante el bautismo. El bautismo le trae es salvación y es nueva vida. Su vieja vida queda en el agua. Por eso el significado del bautismo es sepultura y resurrección. Cuando lo sumergimos, ahí lo sepultamos. ¿Y qué pasa ahí? Ahí cuando los levantamos del agua y se levanta usted, ya sale, ¿no es cierto?, una nueva vida, una nueva esperanza. Resucita de nuevo,
una nueva vida. ¿Por qué? Porque Dios no refacciona, Dios transforma. Su vida va a ser transformada por el poder de Dios. Amén. Así que eso es un grandes rasgos, tiene una explicación después, pero bueno, no quiero demorar. Así que si alguien de las personas que nos está escuchando, si alguna persona que nos está escuchando siente un cambio de vida, siente que ya Dios lo está llamando, siente que ya no quiere seguir más, por favor, conéctese con nosotros, contacte con nosotros, háblenos si usted vive aquí en España, si vive en donde usted guste, vamos a conectar con algún pastor, con algún líder, para que usted, su familia, experimenten lo más hermoso y lo más importante de esta vida, que es el perdón de los pecados y la salvación. Pastor, antes de terminar, vamos a saludar a algunos amigos, amigas que se conectan con nosotros y que siempre son fieles aquí en este ministerio. Queremos saludar primeramente al reverendo Eugenio Domínguez, amén, el misionero que se conecta con nosotros. Él es un gran varón de Dios que nos apoya, amigo de esta casa. Amén, Pastor Eugenio, que el Señor me lo bendiga grandemente. Amén. También queremos saludar a María Eugenia, ella nos está viendo desde Colombia, a Karina, Paula, Margarita, Kelly, Judith Peña, Pablo Benavides, Ismael, Territorio Pentecostal, que también son nuestros amigos, Amparito, Adela Cárdenas, Glenny, Daisy, Pablo, Laura, Elena, Lady Guasa, Janet, Victoria, Rita, Isabel, Ruth Díaz, María, Pedro, Reina, Rosalía, Fidelia, han estado con nosotros y no sé cuántos más, pues les enviamos un saludo, discúlpenos si no lo nombramos. Y para finalizar, qué bendición, estamos añadiendo las conexiones, estamos añadiendo los contactos de amistades cristianas, de grandes hombres de Dios. Ha estado con nosotros, gloria al Señor, el reverendo José Duarte, secretario de la Iglesia Pentecostal Unida en Argentina. ¿Qué le parece, pastor, si antes de finalizar hacemos una oración y agradecerle a usted por habernos bendecido en este día? No, por favor, y saludo al pastor Domínguez, gran amigo. Yo estuve en Estados Unidos cuando él no era misionero todavía, predicando en su iglesia. Así que yo prediqué en su iglesia allí en California, y también estuvimos en varios lugares que nos hemos juntado de eventos, que hemos estado en Sudamérica. Y es una bendición, es un buen hermano y estamos agradecidos a Dios por él también. Así que mucho saludo al pastor Domínguez. Así que vamos a orar. Señor Jesús, te damos gracias en esta tarde. Gracias por tu infinito amor, por tu gran misericordia. En el nombre de Jesús, Señor. Gracias te doy por esta oportunidad, Señor. Oh, Dios mío, que tú bendigas, Señor, Pastor Mendoza, por esta gran visión de poder transmitir, Señor, a distintos países del mundo tu palabra, a extender el reino de Dios aquí en la tierra. En el nombre de Jesús, Señor, bendiga su hogar, su familia, su congregación. Añádale, Señor, las almas que han de ser salvas para tu gloria. En el nombre de Jesús, acompáñanos, Señor, en estos días, en estos tiempos, Señor. Guárdanos, protégenos de todo mal. Que tu gloria sea una vez más manifiesta sobre cada una de nuestras vidas. En el nombre de Jesucristo, bendiga, Señor, a todos los oyentes que han estado, Señor, oyendo de tu palabra, tu presencia sea, Señor, sobre cada uno, en el nombre de Jesús. Gracias, mi Dios. Amén. Muchas gracias, hermanos. Recuerden que mañana tenemos un nuevo capítulo de este gran ministerio, el Pan Nuestro de cada día. Pastor José Duarte, reverendo José Duarte, muchísimas gracias, pastor. No se vaya, vamos a despedir este servicio y les deseamos feliz noche a todos los que estamos aquí en Europa y feliz tarde para los que están allí en Sudamérica. Señor los bendiga.